En los años 90, el lanzamiento de la Nintendo 64 marcó un hito en la historia de los videojuegos. No solo se destacó por sus innovaciones gráficas y jugables, sino también por su arquitectura interna, que la convirtió en una de las consolas más difíciles de hackear de su época. Hoy, profundizaremos en cómo la combinación de tecnología avanzada y un diseño ingenioso hizo que la Nintendo 64 fuera casi impenetrable para los hackers. En el corazón de la Nintendo 64 se encontraba su procesador de 64 bits, desarrollado en colaboración con Silicon Graphics, una empresa reconocida por sus contribuciones a los gráficos 3D de alto rendimiento. Este procesador, conocido como Reality Coprocessor, estaba compuesto por dos chips principales: el RCP, Reality Coprocessor, y el RSP, Reality Signal Processor. El RCP se encargaba de la gestión de gráficos y sonido, mientras que el RSP procesaba datos complejos en tiempo real. Esta arquitectura de 64 bits no solo ofrecía un rendimiento sin precedentes en comparación con los procesadores de 32 bits de la época, sino que también incrementaba la complejidad de su modificación. La necesidad de entender y manipular este sofisticado procesador era una barrera significativa para los hackers. La Nintendo 64 estaba equipada con una unidad de procesamiento gráfico, PU, revolucionaria para su tiempo. La Reality Signal Processor, RSP, tenía la capacidad de manejar gráficos 3D avanzados mediante técnicas de renderizado de triángulos y mapeo de texturas. Este enfoque permitió crear entornos tridimensionales detallados y dinámicos, que eran incomparables con los de sus competidores. Juegos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time demostraron el potencial gráfico de la consola, con mundos abiertos y detallados que desafiaban los límites de lo que se podía lograr en esa época. La sofisticación de esta CPU requería un conocimiento profundo de la arquitectura de la consola para cualquier intento de hackeo, complicando significativamente los esfuerzos de los piratas informáticos. Uno de los avances más notables de la Nintendo 64 fue su sistema de memoria compartida entre la CPU y la CPU. La consola estaba equipada con 4 MB de RAM, ampliables a 8 MB mediante el Expansion Pack. Este sistema permitía un acceso rápido y eficiente a los datos compartidos entre el procesador central y el gráfico, optimizando el rendimiento general. La memoria compartida facilitaba la transmisión de datos complejos en tiempo real, pero también complicaba la modificación del sistema. Los hackers debían comprender cómo la memoria interactuaba entre la CPU y la CPU, un desafío técnico que requería habilidades avanzadas y herramientas especializadas para alterar o modificar la consola. Los cartuchos de la Nintendo 64 representaban una evolución significativa en el almacenamiento de juegos. A diferencia de los CDs utilizados por otras consolas, los cartuchos ofrecían tiempos de carga mucho más rápidos y una integración directa con el hardware. Cada cartucho contenía una EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que almacenaba datos críticos de seguridad y configuraciones específicas del juego. Esta EEPROM no solo facilitaba un acceso más rápido a los datos, sino que también incluía medidas de seguridad que protegían la comunicación entre el cartucho y la consola. Los cartuchos eran difíciles de replicar y modificar debido a su diseño único, lo que añadía una capa adicional de protección contra la piratería. El sistema de bus de datos de la Nintendo 64, conocido como Nintendo Bus, era otro elemento clave en su seguridad. A diferencia de los buses de datos estándar utilizados en otras consolas, el Nintendo Bus estaba diseñado específicamente para la Nintendo 64. Este bus gestionaba la comunicación entre los distintos componentes de hardware, incluyendo la CPU, la memoria y los periféricos. La naturaleza propietaria del Nintendo Bus hacía que fuera más difícil para los hackers entender y manipular el sistema. Las técnicas de hackeo comunes eran ineficaces contra este bus especializado, que requería una comprensión profunda y conocimientos técnicos avanzados para modificar su funcionamiento. La Nintendo 64 también introdujo un diseño modular que permitía a los jugadores añadir accesorios como el Expansion Pack y el Rumble Pack. Estos módulos no solo mejoraban la funcionalidad de la consola, sino que también incluían sistemas de protección adicionales. El Expansion Pack, por ejemplo, ampliaba la memoria de la consola y tenía su propio sistema de control que impedía modificaciones no autorizadas. El Rumble Pack,
Por otro lado, añadía retroalimentación táctil a los juegos. La modularidad de estos accesorios complicaba aún más los intentos de hackeo, ya que cualquier modificación a un componente podía afectar el funcionamiento de todo el sistema. En contraste con las consolas modernas, que a menudo enfrentan amenazas de piratería a través de conexiones en línea, la Nintendo 64 no contaba con conectividad a Internet. Esta falta de conectividad eliminaba la posibilidad de ataques remotos, reduciendo significativamente las oportunidades de hackeo a través de Internet. Además, la consola estaba equipada con mecanismos de protección física que impedían la manipulación no autorizada del hardware. Estos mecanismos incluían sellos de seguridad y cerraduras en la carcasa, que hacían que cualquier intento de modificación física fuera evidente y difícil de realizar sin dañar la consola. A pesar de su robusta seguridad, la Nintendo 64 no fue completamente inmune a los intentos de hackeo. Con el tiempo, los hackers desarrollaron técnicas avanzadas para crear emuladores y modificar la consola. Sin embargo, estos avances no ocurrieron hasta varios años después de que la Nintendo 64 dejara de estar en el mercado. Las primeras herramientas de hackeo eran rudimentarias en comparación con las más sofisticadas que aparecerían posteriormente. La complejidad de la arquitectura y las medidas de seguridad de la Nintendo 64 aseguraron que la consola se mantuviera protegida durante gran parte de su vida útil. Comparación con la PlayStation 1. Para entender mejor la seguridad de la Nintendo 64, es útil compararla con la PlayStation 1, que fue lanzada poco antes. La PlayStation 1 enfrentó desafíos significativos con respecto a la piratería debido a su uso de CDS, que eran más fáciles de clonar y modificar en comparación con los cartuchos de la Nintendo 64. La accesibilidad del hardware y la falta de medidas de seguridad avanzadas hicieron que la PlayStation 1 fuera vulnerable a la piratería masiva. En contraste, la Nintendo 64, con su diseño avanzado y su uso de cartuchos, logró mantenerse relativamente segura durante mucho más tiempo, demostrando cómo las diferencias en la arquitectura de hardware pueden influir en la seguridad de una consola. Conclusión: en resumen, la Nintendo 64 no solo destacó por su uso innovador de cartuchos, sino también por su arquitectura interna avanzada y su diseño de seguridad. Con un procesador de 64 bits, una CPU única, un sistema de memoria compartida, un bus de datos propietario y un diseño modular, la consola estableció un nuevo estándar en términos de protección contra la piratería. Aunque eventualmente se desarrollaron métodos para modificarla, la Nintendo 64 se mantuvo como un ejemplo destacado de cómo la ingeniería avanzada puede proteger la seguridad de los dispositivos tecnológicos. Su legado continúa siendo una referencia sobre cómo un diseño robusto puede ofrecer una defensa efectiva contra las